Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Mateo capítulo 11, versículo 28, lo siguiente: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuevamente, qué alegría el hecho de que podamos estar aquí reunidos en este parque tan hermoso, lleno de vegetación, animalitos que están ahí paseando, pajarillos, personas que pasean. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos en forma pública para poder abrir las Escrituras y considerar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Y nuevamente, como es ya nuestra costumbre, vamos a recordar quién está en medio de nosotros, abriendo las Escrituras y teniendo respeto de nuestro Dios y de lo que dice su palabra. ¿Qué dice, como siempre, por favor, Mateo capítulo 18, versículo 20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Qué bueno es recordar entonces que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, está en medio de nosotros. Así que vamos a dirigirnos a Él en oración para comenzar esta mañana. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito Dios, te damos las gracias nuevamente por estar en este lugar público, pudiendo abrir con toda libertad tus sagradas Escrituras. Y te rogamos, soberano Señor, que puedas darnos nuevamente todo denuedo, toda valentía, todo coraje para exponer tus sagradas Escrituras aquí en medio de este lugar, de tal manera que cualquier persona que pueda pasar, pueda, aunque sea de pasada, escuchar algo del testimonio de nuestro Señor Jesucristo por medio de tus sagradas Escrituras. Padre Santo, te rogamos pues que por medio de tu Espíritu seamos dirigidos a través de las Sagradas Escrituras para que también nuestras vidas sean conformadas a la imagen misma de tu amado Hijo, en cuyo nombre te encomendamos estas cosas, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro tiempo en esta mañana y por favor vayámonos, como ya es nuestra costumbre, al libro de Lucas. Vamos al primer tratado que escribió Lucas, el médico amado, y vámonos al capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a recordar brevemente lo que pasó, estuvimos revisando el domingo anterior. Vamos a ver qué dice la Escritura en Lucas capítulo 9, en los versículos 46 al 48. Y recordemos, el Señor Jesús les había anunciado, después de muchas obras portentosas por medio de las cuales Él les había confirmado su divinidad, que tendría que padecer. Una vez más les daba testimonio de esto en Jerusalén, y que sería muerto, crucificado, sepultado y que resucitaría. Pero ellos, dice la Escritura, que no entendieron esto. Pero sí vimos que algo habían entendido, y es que el Señor se iba y vamos, ¿quién se queda al frente? Discutían, disputaban entre ellos, como nos lo dice Marcos, y el Señor mudo hasta que llegaron a casa y les hace la pregunta dolorosa ante la cual ellos se quedan callados. Recuérdanos por favor esta situación leyendo Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y entonces, muchísimas gracias. Vemos pues que el Señor, como vamos a recordar muy brevemente lo que vimos el domingo pasado, les da una gran lección de humildad, particularmente a Jacobo y a Juan, que como vimos el domingo pasado, hasta su madre intervino por ellos para que estuvieran a la diestra y a la izquierda del Señor en su reino. Juan, siendo joven y habiendo sido desplazado por un momento por ese pequeño niño que estaba en los brazos del Señor,
responde al Señor de lo que acabas de leer y le cambia el tema, como vimos el domingo pasado. No le gustó, parece, a Juan lo que el Señor le dijo y le cambia el tema. Recuérdanos, por favor, lo que pasó leyendo los versículos 49 y 50. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios... Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Y se lo prohibimos, ajá. Y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Voy de vuelta. Sí. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué no sigue con nosotros? Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Muchas gracias nuevamente. Y entonces Juan, con ese carácter de trueno que el Señor le dijo, hijos del trueno, a él y a su hermano, astutamente le cambia el tema. El Señor les estaba dando una lección de humildad. Dijo: por si acaso, señora, hemos encontrado a uno que estaba echando fuera y le hemos prohibido porque no sigue con nosotros. Y el Señor le responde, pero lo vuelve a ubicar. Sin embargo, lo que no mencionamos mucho el domingo pasado fue cómo el Señor los vuelve al tema de la humildad para poder entrar a un tema aún mucho más importante y profundo que continuaba en su enseñanza. Vamos por favor a Marcos, vamos al escrito de Marcos, al cual él llamaba principio del Evangelio de Jesucristo. Vamos al principio, al centrum del Evangelio de Jesucristo, en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, en los versículos 38 al 41. Aquí Marcos, discípulo de Pedro, y probablemente, muy probablemente, con todo lo que Pedro le transmitió, nos amplía un poquito más el asunto que Lucas nos ha dado de manera compacta y resumida. ¿Qué dice, por favor, de los versículos 38 al 41? Ahí vamos a ver nuevamente cómo Juan le desvía el tema al Señor, pero cómo el Señor lo vuelve a encaminar en el tema. ¿Qué dice, por favor, Marcos, versículos 38 al 41? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mí, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que no pueda decir mal de mí. Que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y nuevamente aquí recordamos algo que ya habíamos visto anteriormente, y era el hecho de que el Señor les había aclarado también que como discípulos, con humildad, teniendo una actitud de siervo para servir, al igual que el Señor Jesús mismo lo dijo, lo vimos también el domingo pasado: yo estoy entre vosotros como el que sirve, les dice: un vaso de agua, no esperes nada. Si te dan aunque sea un vaso de agua, recíbelo, porque esa persona, aunque te dio solamente un vaso de agua, no perderá su recompensa. Pero ¿a quién se referirá el Señor con lo que sigue? Porque la palabra de Dios, lo que dijo el Señor Jesucristo, no acabó ahí. Es al partir del versículo 42 hasta el 50, en donde vamos a ver de una manera más ampliada esta corrección e instrucción que el Señor Jesús les dio particularmente a Juan y a los demás discípulos que estaban con él. Y entonces en el versículo 42 el Señor le dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si continuamos leyendo del versículo 44 hasta el 48, el Señor vuelve dos veces más a poner énfasis en esto. Pero ¿a qué pequeñitos se estará refiriendo el Señor? Se referirá específicamente al niño que él tenía en sus brazos, como lo dice Lucas. ¿A qué pequeñitos se está refiriendo? Vamos por favor a Mateo capítulo 10.
Mateo capítulo 10, al versículo 42. Habíamos visto que el Señor les dijo, y lo vimos la semana pasada, repito, que como discípulos no debemos esperar poder, sino debemos esperar servir. Pero que la persona que nos alcance, aunque sea un vaso de agua, no perderá su recompensa. ¿Qué dice, por favor, Mateo 10? Vamos a leer versículos desde el 41 al 42. Esos dos versículos, Mateo 10, 41 y 42. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí está el concepto de lo que eran esos pequeñitos. Eran los discípulos del Señor. El Señor siempre trataba con afecto a sus discípulos. Les decía hijitos, cosa que después Juan, por ejemplo, conserva hijitos guardados de los ídolos, etc. Y también los trataba de pequeñitos. El Señor los ubicaba, porque no solo era un trato de cariño. Ustedes son pequeños. No se crean más de lo que son. Somos siervos. Yo he venido siendo el Hijo del Dios viviente, siendo Dios hecho carne, he venido como un siervo. No he venido como un líder, no he venido como un rey, no he venido como un tremendo hombre famoso, he venido a servir. Y ustedes son tan pequeñitos como yo. Así que el trato tenía un doble sentido. Primero era un trato de cariño, era un trato de afecto, era el amor de Dios manifestado por medio del Señor Jesús a sus discípulos, hijitos míos, amigos míos. Hasta a Judas Iscariote, cuando Judas lo entrega, le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, el Señor Jesús fue amigo de Judas, pero Judas no fue amigo del Señor Jesús. Y esa es una enseñanza también para nosotros. Como discípulos de Cristo, cumpliendo la Escritura, nosotros nos debemos mostrar amigos de los demás. No estamos aquí para condenar a los demás, como vamos a ver en breve. No estamos aquí para condenar a los demás, para levantar las cejas sobre los demás o pararnos sobre un pedestal y condenar a los demás. Somos pequeños, pequeñitos, ante los ojos del Señor. Y estamos puestos para servir, no para atacar, no para condenar, no para burlarnos de los demás como creyéndonos algo por la verdad que nos ha sido revelada. Estamos como pequeños para servir. Teniendo pues en claro, gracias a lo que Mateo nos ha mostrado por inspiración del Espíritu Santo, volvamos por favor a Marcos capítulo 9. Volvamos a Marcos capítulo 9. En el versículo 41, como bien has leído, dice, y cualquiera que os diere a vosotros, pequeñitos podríamos decir, parafraseando a Mateo, en Marcos capítulo 9, en el versículo 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y ahí continúa el Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Por qué el Señor dice esto en el momento en que está corrigiendo el problema de falta de humildad en sus discípulos? Y es que por medio de esta enseñanza, los discípulos del Señor Jesucristo iban a identificar algo muy importante. El Señor dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, es decir, cualquiera que haga tropezar a mis discípulos, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es verdad que también podemos aplicarlo a los niños. El niño estaba presente cuando el Señor Jesús decía, pero el niño era un pequeñito, tan pequeño que el Señor lo pudo alzar, lo tenía en sus brazos. Pero esto de pequeño se refería en su enseñanza de humildad a los discípulos. Cualquiera que haga tropezar a mis discípulos, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. El problema de la falta de humildad no solamente puede venir de un corazón orgulloso, también puede venir de que otra persona te hizo sentir ese orgullo.
Cualquiera que te haga tropezar, cualquiera que te alabe, oh no, sí, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres así. Entonces empieza a elevar como la espuma mi vanidad. Cualquiera que haga tropezar a un discípulo, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Porque nosotros, como lo vamos a ver en su corrección del Señor a los discípulos que estaban en ese momento con Él, estamos llamados a ser sal. Pero si alguien me hace tropezar, no solamente yo mismo, sino que alguien me pone el tropiezo y yo estoy ciego en mi vanidad y caigo de bruces, entonces no me daré cuenta. Me estrello contra el piso y siendo sal, me hago insípido. Qué triste es la vida de alguien que siendo creyente en Cristo, discípulo de Cristo, tropieza ante los ojos de los demás. Hace insípida la palabra de Dios, porque yo puedo hablar muy bien y tener mucho conocimiento y mencionar palabrejas como exégesis o doctrina o cosas que yo mismo no logro entender, porque me creo mucho, no siendo nada, porque ante los ojos de Cristo yo soy pequeño. Pero si alguien me hace tropezar, esa persona llevará su castigo. Así que vemos que el Señor les aclara y los vuelve a la humildad por medio de un niño. No se crean mucho ustedes. No estén pensando quién va a ser el que siga después de mí. Este pequeño que tengo en mis brazos tiene una humildad y una confianza en mí que ustedes deberían tener. Pero eso sí les digo, mis amados, mis pequeños, mis discípulos, que cualquiera que a ustedes me los haga tropezar, le llegará su castigo. Pero ahí les hace una aclaración sobre el hecho de que ellos mismos se podían hacer tropezar a ellos mismos y entre ellos mismos. Y entonces, vamos a ver qué dice la Escritura. Ayúdanos por favor con la lectura. Desde el versículo 43, estamos en Marcos capítulo 9, desde el versículo 43 hasta el versículo 48, solo hasta el 48, de Marcos 9, 43 al 48. ¿Qué dice la Escritura? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Gracias. Cuando el Señor Jesús repite algo tantas veces, es porque es importante. Todo lo que dijo el Señor es importante, porque Él es Dios. Pero si Él, que es Dios, repitió 3 veces esto, es para que, como dijo anteriormente, les penetre bien en la cabeza esta enseñanza. El Señor les había hablado de humildad. Ellos querían cargo, y el Señor les aclaró, ¿sabes cuál es tu cargo? Ser siervo. No pidas más. Si alguien te acerca un vaso de agua, a ti, mi pequeño discípulo, esa persona recibirá su recompensa. Pero cuidado con lo que te haga tropezar. El que te haga tropezar también recibirá su castigo. Y entonces el Señor les aclara, el que te dé un vaso de agua recibirá su recompensa, porque eres mi discípulo. Pero si alguien te hace tropezar siendo mi discípulo, llevará castigo. Y entonces empieza a hablar y dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. ¿Qué mano? Mi mano física. Les está hablando de las personas que les hacen tropezar. Pablo decía que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, somos un cuerpo, pero cada uno tiene su propia función. No todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es mano, no todo el cuerpo es pie. Coge las mismas palabras del Señor, por inspiración del Espíritu Santo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando solo de mi mano física? ¿Estoy hablando de mi ojo físico? ¿Estoy hablando de mi pie físico? No, estoy hablando de las personas que forman mi cuerpo, mi familia, mis seres queridos, mis próximos, mi círculo más íntimo. Si hay alguien que te está haciendo tropezar, córtalo.
córtalo. Corta con esa persona. Ya el Señor les había hablado antes. Si alguno no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Si alguno no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y ahora, si no cortas con las personas que te son de tropiezo, no puedes ser mi discípulo. Los discípulos del Señor todo el tiempo estamos podando nuestra vida, como si fuera una planta que necesita constantemente que le corten las ramas secas para que aparezcan renuevos. Cuidado. Si no hay humildad, puede ser que tú mismo has llenado tu corazón o puede ser que alguien te está poniendo tropiezo. Corta con aquellas cosas que te son de tropiezo. Esa es la enseñanza del Señor. Buenos días, buenos días. Esa es la enseñanza del Señor. Corta con todo lo que haya en tu vida que te es de tropiezo. Y el Señor les aclara cuál es el destino de aquellos que, no siendo discípulos del Señor, viven en tropiezo. Dice, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué prefieres? ¿Ser mi discípulo o ser discípulo de aquellos que te hacen tropezar y cuyo destino está sellado en el infierno? Los discípulos no vamos a ir al infierno. Pero cuidado con aquel que se cree que es discípulo de Cristo y no lo es. Cuidado con aquel que dice ser discípulo de Cristo y no lo es, sino que miente porque su vida no muestra los frutos del Espíritu de Cristo. Es fácil decir, yo soy discípulo de Cristo. Con mucho atrevimiento he escuchado a muchos decir, yo soy cristiano. Algunos se llenan la boca diciendo esas cosas. Ay de aquellos, si su vida no evidencia la presencia del Espíritu de Cristo en ellos, no son de Cristo. Entonces, el mensaje que el Señor les estaba dando a sus discípulos, corta con todos, corta con todo aquello que te haga tropezar. Si está en tu propio corazón y estás pensando cosas equivocadas, ubícate. Nosotros estamos para servir y ya hemos visto que lo que servimos es el Evangelio para salvación. Pero cuidado con los que te hacen tropezar. Ten en cuenta que la persona que aunque te alcance un vaso de agua por ser mi discípulo, esa persona recibirá recompensa. Pero ten en cuenta que hay personas que te harán tropezar. Mejor les fuera estar en el fondo del mar, porque estorban la obra mía por medio del Espíritu Santo en ti, impidiendo así la salvación de los demás. ¿Cuál es el problema? Que un discípulo tropiece, que se estorba la obra del Espíritu Santo, quien es el que da testimonio de Cristo por medio de las Sagradas Escrituras a través de nuestra vida. Cuando nosotros tropezamos, hacemos tropezar la palabra de Dios. Lo vimos también 2 domingos atrás, como el hombre que trajo a su hijo endemoniado. Los discípulos no pudieron salvar y el hombre entró en dudas, dudó de Jesús. Si puedes ayudarnos, ayúdanos. Cuando un discípulo o un creyente que se dice discípulo tropieza, hace quedar mal al Señor. Y eso es terrible. Entonces nosotros, como discípulos de Cristo, debemos coger esta enseñanza y estar permanentemente evaluando nuestra vida y evaluando las vidas de las personas que forman mi círculo, que forman mi cuerpo, que forman mi unidad, mi familia, mis seres queridos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Si algo te es ocasión de caer, si alguno te es ocasión de caer, corta con él. Y aquí el Señor agrega algo importante. Aquí el Señor pone a esta triple repetición algo muy importante. Y dice en el versículo 49 y 50, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué les dice esto el Señor? Recordemos el contexto. Los 10 apóstoles se habían enojado con los 2 muchachos porque ellos habían pues querido estar uno a la diestra y el otro a la izquierda del Señor. Se habían enojado con ellos.
Todos habían querido estar en el primer lugar, pero estos dos dieron un paso más adelante y hasta la mamá se vio metida en el asunto, pidiéndole al Señor, Señor, tenga a mi hijo a un lado y al otro hijo al otro. Y los 10 se quedaron molestos porque ellos querían ese lugar. No se molestaron con los chicos por el asunto de que ellos querían estar al lado del Señor. Se molestaron porque ellos querían estar ahí. Y a todos el Señor les da la lección de humildad con ese pequeño que Él cargó en sus brazos. Pero en medio de eso, el Señor no deja sin enseñarles. Cuidado, el problema no solo puede estar en ustedes. También pueden haber personas que te hacen tropezar. Hay de aquellos. Hay de aquellos. ¿Por qué? Porque si te hacen tropezar, el resultado va a ser este. Tu vida será insípida. No tendrá propósito. Lo vimos desde que empezamos a reunirnos en este parque. Los discípulos estamos llamados a ser sal y la sal preserva. En este caso, nuestro mensaje, que es el Evangelio de Jesucristo, preserva a la persona que lo escucha para salvación. Pero si no tengo sal en mi boca, si la palabra de Cristo no está de continuo en mi boca, si en continuo en mi boca están insultos, sandeces, malas palabras, groserías, la palabra de Cristo es insípida en mi boca. No es así el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo tiene que estar atento para él no caer y para que nadie lo haga caer. Como está escrito, lo dijo por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pablo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Así que no es solamente estar seguro yo mismo de mí mismo, sino también estar mirando por ahí, que no me hagan tropezar. No por cuidar solamente mi vida, sino por encima de todo, para que la palabra de Dios en mi vida no se haga insípida, para que la gente por causa de mi vida no dude del Señor Jesús. Ese es el corazón del mensaje. Pero el Señor les da un remate. Tened sal en vosotros mismos. Tened la palabra de Dios en ustedes mismos. Y les aclara, tened paz los unos con los otros. Déjense de cosas. Estos pobres muchachos, bueno, les pecó la vanidad. Les hizo tropezar. Y alguien les hizo tropezar. Y sabemos quién es ese alguien. La madre los hizo tropezar. La madre los lleva con Jesús. Señor, una cosa quiero pedirte. Ponga a este hijo aquí y a este otro hijo acá. Y ahora entendemos por qué el Señor dice, cualquiera que haga tropezar, mi propia madre me puede hacer tropezar, mi familia me puede hacer tropezar, mi mujer, mis hijos me pueden hacer tropezar. Cuidado, no permitas eso. ¿Por qué? Porque esas personas pueden también estar bajo castigo por hacerte tropezar. Si no están dispuestos a seguir al Señor, si no están dispuestos a escuchar, a recibir la sal que es la palabra de Dios, mejor corta con ellos. Porque no vaya a ser que primero ellos que están condenados al infierno todavía en tanto no se arrepientan, empeoren su condición y reciban más castigo, sino que tú también puedas terminar siendo insípido y el testimonio de Cristo en tu vida entre en duda. Así que el discípulo tiene que estar siempre atento, mirando el menor detalle en su vida. Pero también estar atento porque estamos llamados a presentar salvación. Entre discípulos no debe haber discordia. No debo ser yo quien pretenda ser más que tú, ni tú ser más que yo, sino que estamos para servirnos los unos a los otros y, como dice la Escritura, para tener paz los unos con los otros. Y también está escrito algo muy importante. Y es que como parte de nuestro testimonio también, la Escritura nos recuerda que estamos llamados a ser pacificadores. Lo habíamos visto desde el primer domingo que empezamos a reunirnos, cuando mencionamos las bienaventuranzas que les da a sus discípulos justamente nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, todo lo que el Señor viene desarrollando en sus discípulos, toda esta enseñanza, en ellos despertó nuevamente un celo por Él. Sí, Señor, tienes razón. Nosotros somos tus siervos. Tenemos el privilegio de ser tus siervos. Ese es el mayor privilegio. Sí, Señor, cortaré con todos. Cortaré hasta con mi madre si me es de tropiezo. Cortaré con todos.
Pero ahí, nuevamente los hermanos, estos muchachos, nuevamente van a cometer un desliz. Vámonos por favor a Lucas, capítulo 9. Regresemos por favor a Lucas, capítulo 9. En Lucas, capítulo 9, en los versículos 51 al 56, vamos a encontrar lo que sucedió una vez que termina el Señor de darles estas palabras, ampliadas, por cierto, en el Evangelio de Marcos. Después que el Señor les da todas estas instrucciones, les corrige y los anima a tener paz entre ellos por causa de la situación que se había presentado, de que ellos estaban ahí discutiendo, disputando, casi peleando de quién sería el mayor entre ellos, la situación de la madre de los muchachos, de Jacobo y de Juan. Entonces el Señor les corrige, como hemos visto, y después de esta corrección y de llamarlos a tener paz, sucede lo siguiente. Después de estas correcciones que les había dado el Señor, los discípulos acabaron motivados. Es verdad, Señor, yo corto con todos y corto con todo y acá se acabó todo porque yo solamente te sirvo a ti y estoy para servir a los demás por causa de tu nombre. Ese fue el corazón de lo que había quedado en ellos. Pero vamos a ver qué sucede con Jacobo y Juan. Versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, estamos en Lucas 9, 51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía el Señor lo que le venía. Así que cerró su rostro y dijo, nada, aquí hasta el final. Gran ejemplo el del Señor. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué pasó, por favor? Ayúdanos leyendo el versículo 54 y... el versículo 54 nada más en este momento con Juan y Jacobo. ¿Qué pasó con estos muchachos? Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos pobres muchachos no habían entendido. Está bien, ok, se fueron al otro extremo. Primero, querían estar a la derecha y a la izquierda del Señor. Lamentablemente la mamá les había puesto este tropiezo. Ellos también querían, por supuesto, como lo vemos a la hora de la Escritura, al leer la Escritura. Pero ahora se van al otro extremo. Sí, Señor, corto con todo, corto con todos. Sí, saco mi ojo, saco mi mano, saco mi pie, saco a mi madre, saco a mis tíos, saco a mi familia. Por ti, Señor. Se les despertó el celo, pero equivocado. Señor, estos samaritanos malvados, ¿cómo es posible, Señor? Te han rechazado, déjame orar para que el fuego del cielo los consuma. Se fueron al extremo. Y el Señor entonces se vuelve, estaban detrás de él, el Señor voltea y les reprende, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno es tener celo en lo bueno siempre, como dice la Escritura. Pero sobre toda emoción tiene que estar la razón. Y la razón tiene que tener su fundamento en las Sagradas Escrituras. El Señor había sido claro. Estoy aquí como el que sirve, y ustedes son mis pequeñitos, y están aquí para servir, para dar sal, para por medio del Evangelio de Dios, preservar para salvación a quien les escuche y a quien reciba y obedezca al Evangelio. No estamos aquí para condenar, no estamos aquí para destruir vidas. Si yo conozco a una persona de un credo diferente, o si yo conozco a una persona cuya vida rechaza al Señor, no debo buscar su destrucción, no debo buscar destruirle, debo persistir en presentar el Evangelio. Pero hay una cosa curiosa que hace el Señor, se fueron a otra aldea. Con esto no estamos diciendo que el Señor los dejó y los abandonó, porque recordemos que posteriormente cuando Él resucita y se presenta a los apóstoles antes de ascender y a todos los discípulos que estaban con ellos,
les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, toda Judea hasta lo último de la tierra. Así que no es que el Señor, porque lo habían rechazado los samaritanos, los mandó a condenación, pero tenían que esperar. Escrito está que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esto es algo muy importante que como discípulos debemos tener siempre presente. Y es que estamos puestos para llevar salvación. Todo tiene su tiempo. En esta hermosa enseñanza, el Señor les aclara algo. Y recordemos que viene de haberles instruido de que hay que cortar con aquellas personas que no son de tropiezo. Pero no es que tampoco los vamos a condenar. Si mi círculo más íntimo, los que forman parte de mi cuerpo mismo, me son de tropiezo, debo cortar con ellos. Pero como dice también la Escritura, no debo tenerlos por enemigos. Incluso pueden ser creyentes que andando desordenadamente me es necesario cortar con ellos, porque andan desordenadamente. La Escritura manda que no debemos tenerlos por enemigos, sino amonestarlos como hermanos. Recordemos siempre que el propósito nuestro como discípulos de Cristo es la salvación de los perdidos y la santificación de nuestros hermanos. Pero hay un tiempo en que cuando estamos siendo puestos para tropiezo por nuestros seres queridos que son incrédulos, debemos cortar con ellos. Y cuando son nuestros hermanos los que andan desordenadamente, por la santidad, por la santificación con que hemos sido santificados por Dios, también debemos cortar con ellos. Debemos procurar la separación de todos aquellos que no están siendo de utilidad, sino más bien de tropiezo para el Evangelio. Pero la enseñanza del Señor, al irse a otra aldea, buenos días, no era condenar a los samaritanos. Luego el Señor enviaría a sus discípulos para Samaria. Así que seamos pacientes. Nuestros seres queridos que por hoy no son de tropiezo, quizá el día de mañana sean alcanzados por el Evangelio de Cristo, ya sea por nuestras propias vidas o por las vidas de otros siervos de Dios. Quizá el Señor me termine enviando a ellos mismos después. Pero si hoy me son de tropiezo, pues hoy corto con ellos. Si hoy mis hermanos en la fe, que andan desordenadamente y no conforme a las enseñanzas que hemos recibido del Señor y de sus santos apóstoles, me son de tropiezo, me es necesario cortar con ellos. Para que esa acción de separarme de ellos, esa acción los amoneste. Como ustedes están andando mal, me es necesario separarme. Quiere el Señor que esa acción de separación los amoneste para que reflexionen y se vuelvan del todo al Señor que los rescató y que nos ha puesto justamente para llevar salvación y no para llevar condenación a nadie. Y entonces, para ir cerrando estas enseñanzas del Señor en este maravilloso domingo, Día del Señor, recordemos pues que estamos puestos para llevar salvación. No estamos puestos para llevar condenación, pero sí estamos llamados por la santificación con la que hemos sido santificados por Dios a marcar una línea de separación de aquellos que no son de tropiezo. Si son incrédulos, cuanto más, porque si tropezamos, el testimonio del Señor será puesto en duda. Y si son creyentes, cuanto más, porque separarme de los que andan desordenadamente es un gesto de amor, para que siendo amonestados por el Señor, se vuelvan del todo al Señor que los rescató, para que puedan ellos también en su momento ser instrumentos del Señor para presentar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, y para rematar por ahora, porque este tema por la gracia de Dios y Dios mediante lo ampliaremos después, también les vuelve a recordar por medio de ciertas enseñanzas que el servir al Señor va a tener un costo, va a tener unas consecuencias, pero también va a tener el apoyo del Señor
en varias cosas. ¿Qué dice la Escritura, por favor, de Lucas, en la Escritura inspirada por el Espíritu Santo en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí, muchísimas gracias, aquí hay algo maravilloso. Y es preludio para lo que vamos a entrar en el capítulo 10 y que desarrollaremos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si Dios quiere, más adelante. A los discípulos más cercanos ya les había dicho el Señor que tenían que cortar con todo que les fuera tropiezo. Pero ahora, a estos otros discípulos que le están siguiendo también al Señor, les da la misma enseñanza. Y entonces vemos lo que dice el verso 57. Yendo ellos, es decir, el Señor y los discípulos cercanos, los apóstoles, rumbo hacia Jerusalén, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vamos por favor por un momento a Mateo, capítulo 8. Vamos por favor a Mateo, capítulo 8. Y vamos a mirar los versículos 8 al 22. Vamos a concentrarnos solo en algunos de estos versos de la Escritura. En Mateo 8 dice el versículo 18 y 19, dice: viendo que Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, fíjate que este escriba era discípulo, porque dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Con esta pequeña aclaración que nos hace Mateo, regresemos a Lucas. Los discípulos más cercanos, los apóstoles, ya estaban listos. Ya el Señor los había incluso mandado a predicar. Y les había dado una de las últimas correcciones importantes, la lección de humildad. Puesto que ellos ya habían predicado, ya habían salido encomendados por el Señor, la vanidad siempre estaba cerca, a la vuelta de la esquina. Y entonces, a este grupo de discípulos que está previos a enviar como a los 12, les da la misma lección que ya les había dado a los 12 anteriormente y que acababa de confirmarles. Y es que para ser su discípulo, uno no puede estar arrastrando cosas ni personas del pasado que puedan estar estorbando mi servicio a Dios. Yendo ellos, uno, ya sabemos que era un escriba, le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor les empieza a aclarar a estos discípulos: si estás dispuesto a seguirme, hay un costo. Hay un costo. Mis discípulos aquí presentes no me dejan mentir. Estos 12 hombres que yo escogí no me dejan mentir. Hay un costo. Estamos yendo de un lugar a otro. No tenemos un lugar fijo. Si quieres seguirme, no esperes palacios, ni esperes honras, porque estamos puestos nosotros para servir. El Señor le dice a otro: sígueme. Y este es el que le responde:
Discípulo también, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No dejes que las cosas muertas te impidan llevar la vida de Dios. No dejes que lo muerto impida a la vida aflorar en ti. Y esta vida es la vida del Señor Jesús. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y entonces aquí confirmamos nuevamente lo que habíamos dicho. Los que nos pueden hacer tropezar son los cercanos, los próximos. Y el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya lo habíamos visto esto, ni por mi familia, ni por mis cercanos. No, Señor, no tengo tiempo para ti. Primero está mi mujer, primero están mis hijos, primero están mis seres queridos, primero están mis planes, mis proyectos, mi vida misma. Si quieres ser mi discípulo, ellos no pueden estar en mi lugar. Ese era el mensaje del Señor Jesús. No es que los desplazara, sino que ellos no debían estar nunca en el lugar del Señor Jesús en tu vida. Y entonces, esta enseñanza del Señor, que podemos imaginarnos a los apóstoles pensando, hey, eso nos lo dijo el Señor Jesús cuando íbamos a empezar a seguirle. Esta enseñanza de tener que cortar con aquellas cosas que nos retienen a una vida pasada, es el filtro que el Señor ha dejado para poder saber quién es discípulo de Cristo y quién puede ser solamente un creyente. Recordemos que no es lo mismo ser creyente que ser discípulo, ni ser discípulo que ser cristiano. Uno no es cristiano porque diga, hey, yo soy cristiano. No, uno es cristiano cuando los demás ya te identificaron como a Cristo. Uno no es discípulo de Cristo porque diga, hey, yo sigo a Cristo. Uno es discípulo de Cristo cuando está dispuesto a pagar este costo, cuando está dispuesto a servirle sin esperar nada a cambio, cuando está dispuesto a cortar con los incrédulos, aunque sean mis parientes, y cuando está dispuesto a poner al Señor en primer lugar antes que a los demás. Solo cuando estamos dispuestos a pagar ese costo, podemos ser discípulos de Cristo. No puede ser un discípulo de Cristo el que está esperando riquezas, el que está esperando cosas materiales. No puede ser un discípulo de Cristo el que se está atando a las cosas muertas de este mundo. Y no puede ser un discípulo de Cristo el que pone a sus parientes por encima de Cristo. ¡Hey! Estoy congregando, pero sabes, hasta aquí nomás. Tengo mis intereses, tengo que ir a almorzar con mi familia. No me puedo quedar a presentarte el Evangelio. Primero tengo que llenar el estómago de mi familia. No puede ser un discípulo de Cristo quien piensa de esa manera. No puede ser. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Y con este filtro vemos algo maravilloso. Ahí nomás en el capítulo 10, el Señor dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Los que pasaron este filtro, los que dijeron, sí Señor, tienes razón, no espero nada. Como las zorras que tienen guaridas, yo sé que tú no nos ofreces casa, no nos ofreces cosas. También sé, Señor, y estoy dispuesto a dejar que los muertos entierren a sus muertos. Voy a dejar atrás a los incrédulos de mi vida. Y también, Señor, estoy dispuesto a ponerte por encima de mis seres queridos y nunca postergarte. A estos que pasaron ese filtro, el Señor los encomienda igual que a los 12. Estos son otros apóstoles, otros enviados por el Señor Jesús, 70 que fueron enviados de 2 en 2 a predicar. Y si leemos con detenimiento todo lo que les dice desde el versículo 2 hasta el versículo 12, son las mismas enseñanzas que les dio a los 12 cuando empieza su ministerio. A estos otros 70 les dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Buenos días, buenos días. Bien, gracias. Que envíe obreros a su mies. Y empieza a darles las mismas enseñanzas a estos 70 apóstoles que a los 12 primeros apóstoles y les dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino.
En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquiera ciudad donde entréis, reciban, comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y nos reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El Señor les da la misma enseñanza. Y esto, por cierto, es una enseñanza para nosotros. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Cristo? Cuando seguimos sus mismas enseñanzas, sin cambiarlas. El Señor no necesita ayuda, no necesita que yo le agregue palabras, no necesita que yo le agregue cosas a su Santa Escritura. Si soy discípulo de Cristo, la doctrina de Cristo debo seguir. Pero aquí pasa algo. Luego de haber instruido de la misma manera que a los 12, a estos nuevos discípulos, a estos 70 que envía de 2 en 2 a predicar, les va a enseñar algo importante, que vamos a ver a continuación. Y es que el Señor les va a enseñar que no siempre, y también nos ha dejado esto en la Escritura, no siempre el salir a predicar el Evangelio va a tener en primera instancia recepción positiva. A veces va a haber rechazo o hasta indiferencia. Vamos por favor a Mateo capítulo 11. El paralelo de este momento, vamos a Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. En Mateo 11, en los versículos 20 al 24, encontramos algo que el Señor dice acerca de las ciudades en donde Él mismo había predicado. ¿Qué dice, por favor, el versículo 20 y 21? Nada más esos dos, por favor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y continúa el Señor diciendo, por tanto os digo que en el día del juicio, ese es el día del que hablaba Lucas, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor nos da una bellísima lección, y es que el hecho de salir encomendados por Él a predicar el Evangelio no siempre va a generar una respuesta positiva. Cuando vamos con nuestros seres queridos a predicar el Evangelio, también podemos encontrar indiferencia. También podemos encontrar rechazo. Debemos estar preparados para ello y no abandonar, porque esta es la actitud natural de un corazón que no busca a Dios, puesto que, como está escrito, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Así que en primera instancia, muchos pecadores que están conformes con su pecado particularmente, van a rechazar. Pero eso no nos debe hacer perder la perspectiva, porque así como hay rechazo, también hay éxito cuando somos comisionados por el Señor. No toda la gente rechaza, también hay gente que recibe la palabra de Dios. ¿Qué dice, por favor, en Lucas capítulo 10? Volvemos a Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. ¿Qué dice, por favor, Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20? Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gracias. Y entonces vemos aquí que los 70 volvieron con gozo. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Éxito. Tuvieron éxito. Eran discípulos que, como los 12, se habían confirmado en lo que el Señor les había dicho, habían actuado conforme el Señor les había dicho, eran discípulos fieles y Dios había confirmado en este caso la palabra suya en ellos. Y el Señor les dice, genial, está bien, perfecto, pero regocíjate más de que tu nombre está escrito en los cielos. Pero el éxito de estos 70, al haber obedecido lo que el Señor les dijo, produjo gozo divino, gozo en el Señor Jesús. ¿Qué dice, por favor, el versículo 21 hasta el versículo 22? Esos dos versículos, 21 y 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, como vemos, el éxito, cuando los discípulos obedecemos al Señor, eso le trae gozo al corazón. ¿Por qué? Porque las almas son alcanzadas, porque el Espíritu Santo, que da testimonio del Señor Jesucristo por medio de nuestra vida, lleva la palabra de Dios y las almas se convierten al Señor. Sí, algunas van a rechazar, serán indiferentes o de plano no recibirán, pero también habrán almas que se conviertan al Señor y eso trae gozo a nuestro Señor, porque Él no quiere, como dice la Escritura, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El gozo del Señor, también dice la Escritura, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, nos da poder. Pero el Señor, que es generoso, no solamente se regocija a Él, sino que en su regocijo nos da una gracia para con nosotros. Vamos, por favor, para terminar, a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 11. En el pasaje en paralelo a lo que hemos estado leyendo, el Señor también ahí se regocija, nos dice Mateo, que estuvo presente siendo uno de los 12, y añade algo más a lo que Lucas nos ha dado. En Mateo 11, versículos 28 al 30, el versículo 27 dice, lo que acabas de leer: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, en Mateo 11, 27, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Y qué dice, por favor, de los versículos 28 al 30? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué maravilloso pasaje para terminar este domingo. Siendo discípulos de Cristo, cuando vivimos conforme a su voluntad, cuando andamos santamente, cuando cortamos con todo aquello que nos es de tropiezo, cuando estamos dispuestos incluso a ponerlo a Él en primer lugar, al pesar que algunas personas sean indiferentes al mensaje del Señor Jesús, otras lo recibirán, lo cual le traerá a nuestro Señor gozo. Como dice la Escritura, hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. En el corazón del Señor lo hay, porque Él no quiere que ninguno perezca. Pero no solo nos muestra su gozo como aprobación de que estamos yendo por el camino que Él nos trazó, sino que también nos da su santo apoyo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor es consciente que somos sus siervos y podemos también cansarnos. Pero Él nos dice, hallaréis descanso en mí. Yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nuevamente los regresa a los discípulos, a los 12 y ahora a los 70 que habían regresado a la humildad. Han tenido éxito, pero cuidado, volvamos al tema de la humildad.
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando uno actúa con mansedumbre y con humildad, tiene descanso en su alma. La vanidad nunca da descanso. La vanidad nunca se cansa de producir tropiezo en nuestra vida. Y eso trae desgaste a nuestra vida espiritual, trae desgaste a nuestra vida como discípulos de Cristo, pero en la humildad y mansedumbre del Señor tenemos descanso espiritualmente, mentalmente y aún físicamente. ¿Y por qué tendremos este descanso? Lo dice el versículo 30, el Señor Jesús lo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este yugo, cual si fueran dos bueyes, el Señor carga el mayor peso. Ya lo cargó en la cruz. El yugo del Señor es fácil y ligera su carga. En Él podemos tener el descanso, actuando con humildad y con mansedumbre, porque Él ya hizo la parte pesada. Él murió en la cruz. Él fue sepultado. Y al tercer día resucitó glorioso, dándonos ejemplo de nuestra futura resurrección o de la transformación que habremos de tener aquellos que estaremos todavía presentes en su venida. El yugo del Señor es fácil y ligera su carga. Ser discípulos del Señor es maravilloso, porque tenemos al mejor de todos con nosotros, dándonos el descanso que no merecemos, pero que necesitamos. Vamos a orar al Señor para agradecer por toda esta grande gracia que tiene para con nosotros, recordando que somos muy pequeños, pero que por su gracia hemos sido escogidos para salvación y ahora tenemos esta doble gracia de ser discípulos de Cristo para llevar su mensaje de salvación a todo aquel que no le haya conocido y de santificación a nuestros hermanos, para que también glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias nuevamente por este momento en que nos has permitido abrir tus sagradas escrituras. Gracias, Padre Santo, porque te agradó que también nosotros fuésemos alcanzados por tu grande salvación y nos has dado ahora también el privilegio de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo y de estar en este parque ahora, soberano Señor, abriendo tus sagradas escrituras. Y te damos las gracias, Padre, porque así te agradó para dar testimonio en este día de tu salvación a cualquiera que pueda pasar o estar cerca y escuchar del mensaje de salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a ti te damos, soberano Señor, Señor Jesús, porque tú hiciste todo para salvarnos. Tu yugo es fácil verdaderamente, Señor, porque tú has llevado la parte más pesada, muriendo en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, por todas nuestras deudas, por todas nuestras faltas, por todo aquello malo que hemos hecho. Gracias, Señor Jesús, porque no solamente lo pagaste en la cruz muriendo, sino que al tercer día resucitaste y que después de haberte presentado a todos estos hermanos durante 40 días, ascendiste al cielo, de donde volverás a juzgar justamente a los vivos y a los muertos en tu manifestación y en tu reino. Señor Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo seamos guiados todos los días por medio de tus sagradas escrituras, te lo rogamos para que seamos conformados a tu misma imagen para mayor gloria y honra de Dios Padre. Gracias, Padre Santo, porque todas estas bendiciones las hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo y nos comprometemos, Señor, a obedecer toda su santa doctrina en tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.